Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy el doctor Alejandro López García. El presente podcast, denominado Interacción Simbólica, surge como parte del programa de recuperación del proceso enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quiero decirte, entre otras cosas, que eres bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar. Interacción simbólica. Regresando al pensamiento comteano y al positivismo, y dentro de esta idea de la comparación, encontramos el tercer rubro, que dice, podemos comparar los diferentes estadios de la sociedad en el transcurso del tiempo. Es decir, podemos ver cómo las sociedades pueden irse modificando, pueden ir cambiando, ¿no? Pueden ir generando distintos puntos de disrupción, ¿no? Para poder comprender qué es lo que está sucediendo a ellas. Dice, Comte decía que el último, ¿no? Este cambio de las sociedades en el transcurso del tiempo, dice, era el más importante y de hecho lo denominó el principal artefacto científico de la sociología. Y aquí es precisamente donde nosotros vamos a entrar en uno de los puntos de estudio más importantes de los cuales voy a hablar en este momento, en este podcast el día de hoy, que es la llamada teoría o ley de los tres estadios. Precisamente partiendo de este ámbito comparativo. Y tenemos que tener algo muy claro, porque muchas veces tenemos una confusión histórica en las distintas áreas de trabajo, ¿no? Que en su momento tendré que hacer una precisión importante, no aquí, ¿no? Sin embargo, en otro podcast dedicado a otras de las áreas que tengo a bien trabajar. Porque, bueno, Comte, en el caso concreto de este pensador, él sí hace un análisis histórico, digámoslo así, una propuesta de comprensión de la humanidad y una forma de comprensión de cómo es que el sujeto comprende su tiempo-espacio, cómo es que entiende y conoce de las cosas y cómo, digamos, su sociedad está modificándose a partir de su forma de pensar, ¿no? Entonces, el sujeto va construyendo esta sociedad a partir de la manera en la que piensa, ¿no? Y creo que no está muy errado, aunque creo que desde una perspectiva muy concreta, esto podría tener una cuestión importante de, digamos, de comprensión a nivel fáctico. Sin embargo, desde una perspectiva ideal, evidentemente nos vamos a encontrar ahí con algunos puntos que no van a, digamos, a encajar precisamente porque no es como muy adecuado esta idea de Comte al final, ¿no? De cómo es que dice hemos evolucionado, ¿no? Pero bueno, es un mapa conceptual, digámoslo así, es una perspectiva que nos está llevando a una comprensión importante de cómo Comte y el positivismo entendía la sociedad, ¿no? Bueno, voy a entrar directamente a esta teoría de los tres estadios. Dice, cada estadio implica la búsqueda por parte de los seres humanos de una explicación de las cosas que le rodean. Entonces, el ser humano y su pensamiento, vamos a visualizarlo así, en una primera etapa en donde dice, estamos en una etapa de un estadio teológico, ¿no? ¿Y de dónde viene este teológico? Viene de teos, significa Dios, y logos, conocimiento. Dice, basa toda explicación de origen y propósito a través de lo divino, dice, es ficticio, provisional y preparatorio. En él, la mente busca las causas y los principios de las cosas, lo más profundo, lejano, inasequible. Dice Comte, hay tres fases en el estadio teológico. La primera fase del estado teológico, dice, es la etapa fetichista o la fase fetichista. Dice, aquí se personifican las cosas y se les atribuye un poder mágico o divino. Las cosas tienen, digamos, un poder y la gente adora. Y cuando digo gente adora, me estoy refiriendo a rinde tributo, un sistema de creencias en torno a un objeto, que incluso en su momento también, posteriormente Freud, el malestar en la cultura del hombre, o en textos como, que incluso voy a citar continuamente, o en textos como Tótem y Tabú, le atribuyen un poder mítico, mágico, un poder no divino, o algo así, a ciertos objetos, ¿no? Que incluso, bueno, está muy discutido, y por eso hace rato mencionaba algo muy interesante. Comte marca tres estadios. Sin embargo, estos estadios son, desde mi perspectiva, son estadios ideales, porque incluso, bueno, nos damos cuenta que hoy en día todavía seguimos siendo sumamente fetichistas. Entonces no hemos dejado completamente el estado teológico. Hay personas quienes le atribuyen un valor divino o mágico a un objeto. No voy a mencionar qué tipo de objetos porque digamos que cada quien sabe cuáles son. Sin embargo, bueno, como te dice, es algo que se quedó muy atrás, ¿no? O sea, en una etapa en donde las personas
pensaban y daban existencia a las cosas a partir de fetiches, creían en objetos, ¿no? Eso es el significado de fetiche. El segundo punto no tiene que ver con el politeísmo. Polis no significa varios, ¿no? Y teísmo, dioses, es decir, varios dioses, ¿no? Dice, aquí la animación es retirada de las cosas materiales para trasladarla a una serie de divinidades, ¿no? Dice, cada una de las cuales presenta un grupo de poderes. Las aguas, los ríos, los bosques, no propiamente, por ejemplo, el dios del agua o el dios del bosque o el dios de las cosechas, el dios de etcétera, ¿no? Aquí hay varios dioses, ¿no? Y es algo muy interesante porque incluso sí marca cómo van evolucionando las sociedades, incluso los procesos a partir de los cuales se van construyendo las sociedades y los sistemas de creencias, que son muy importantes dentro del estudio de la sociología. Por ejemplo, aquí vemos precisamente el siguiente, la siguiente fase, que es el monoteísmo, que monos viene de monos, que significa uno, teísmo, Dios o dioses, digámoslo así, monoteísmo, Dios, teos, que significa un Dios. Dice, es una fase superior en que todos los poderes divinos quedan reunidos y concentrados en uno llamado Dios o en un solo Dios. Aquí es muy interesante porque parecería que no, pero realmente marca una evolución interesante cómo de varios dioses se va unificando y se va concentrando en un solo Dios el ejercicio de tributación, el ejercicio de sistema de creencias al interior de un grupo social, ¿no? Incluso a nivel administrativo, si lo vemos desde una perspectiva de un ejercicio de poder, ¿no? Resulta muy interesante cómo es que ya no se administran, digamos, varios dioses para su ejercicio de dominación, sino que hay un solo Dios que determina la forma en que se piensan las cosas. Y aquí Comte dice, esta es la primera etapa del estadio teológico. Después viene una segunda etapa, que es el llamado estadio metafísico. Otra situación muy interesante que dice, en él se siguen buscando los conocimientos absolutos. Dice, la metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia, sus causas, pero para ello no recurren a agentes sobrenaturales. Es la naturaleza, la gran entidad general que lo sustituye, pero esta unidad es más débil, tanto mental como socialmente, y el carácter del estado metafísico es sobre todo crítico y negativo, de preparación del paso al estado positivo, una especie de crisis de pubertad en el espíritu humano antes de llegar a la adultez. Ahora, tenemos que hacer una aclaración importante. Hace un momento yo hablaba de que los estadios de Comte hablan de una forma de pensamiento del sujeto y su historia, y la forma a partir de que cómo comprenden su espacio-mundo, ¿no? A partir de estadios, que incluso esto que acaba de mencionarse, ¿no? Tiene que ver también con estadios mentales y procesos también de comprensión, incluso referentes a las edades de las personas, ¿no? Cuando eres niño, por ejemplo, comprendes el mundo de una manera incluso, sí, teológicamente, las cosas tienen propiedades, y después vas evolucionando, tienes una forma de pensamiento y llegas a un estado un poco más abstracto, que es el estadio metafísico, que es sumamente abstracto, y creo que dentro de este apunte que nosotros estamos mencionando sobre el estadio metafísico, aquí sí se explican las cosas buscando los conocimientos absolutos, pero atendiendo a elementos abstractos, ¿no? Razonamientos generales, una posición que de alguna manera guarda, ¿no? Una forma de comprensión del mundo desde una perspectiva sumamente, digamos, a partir de silogismos, digámoslo así, pero que no tiene una carga, digamos, experimental. Creo que aquí es una parte de la filosofía incluso muy interesante, cómo es que explicamos las cosas a partir de argumentos filosóficos, que incluso, ¿no? Y aquí es la afirmación también ya va muy encaminada a la carrera de Derecho, porque aquí es donde nosotros encontramos la existencia del derecho, a partir de un argumento metafísico, racional, de una argumentación acerca de lo que es o debe ser. Sin embargo, Comte nos hubiera dicho, aquí no hay cientificidad en el pensamiento jurídico, simplemente es un ejercicio de dominación, y bueno, ahí está la sociedad, ¿no? Sin embargo, Comte dice, bueno, esto es una especie de adolescencia, un proceso de transición, porque estás dejando un poco la forma de pensamiento teológica, un tanto infantil, estás en un estado muy filosófico, muy abstracto todavía estás, pero ya te estás preparando para una adultez.
Comte dice, el estadio positivo es la adultez y es la mejor, el grado más alto de avance de una sociedad, ¿no? Dice, aquí se da el abandono de las ideas no científicas sobre seres sobrenaturales y fuerzas misteriosas, ¿no? Aquí ya no se habla de eso, ¿no? Ya se abandona eso. Dice, se buscan los hechos y sus leyes, se basa a lo relevante, a lo que es relativamente importante conocer y busca solo las leyes de los fenómenos y aplica la investigación empírica como la teoría o como la teoría para obtener deductivamente una teorización, ¿no? Un poco absurdo lo que se dijo, pero bueno, se da un mejor entendimiento de las leyes que rodean al ser humano. Y creo que ese es el punto importante. Se trata de entender al mundo desde la perspectiva científica, ¿no? Aquí ya el sujeto ya no explica su mundo a partir de elementos teológicos, de elementos abstractos, tampoco no considera desde una perspectiva metafísica, sino que ya se explica el mundo desde una perspectiva científica. Aquí, dice Comte, el sujeto ya tiene ciencia, ya explica las cosas desde leyes generales, y el fenómeno tiene que ser comprobado, teorizado, a partir de elementos que pudiesen ser verificados, ¿no? Creo que este es el punto en que Comte ya identifica la última parte de la evolución que decía Comte había sucedido. Evidentemente, cuando nosotros volteamos a ver la historia, incluso volteamos a ver a nuestro alrededor, en donde quiera que se encuentren, vamos a encontrar que todavía hay personas que explican las cosas a partir de una perspectiva teológica, o una perspectiva metafísica, ¿no? Dudan, y no está mal tampoco, de repente, de la cuestión, digamos, científica, y que creo que es algo que tiene que ser también. Sin embargo, por ejemplo, hablamos de Dios y de los castigos de Dios y las cosas que están sucediendo hoy en el mundo fue porque ya estaban escritos en la Biblia, etc. Es una perspectiva muy teológica que todavía hay mucha gente que todavía lo piensa, ¿no? Entonces es una forma de pensamiento muy respetable. Sin embargo, Comte te diría, bueno, esto ya se debió haber quedado hace mucho tiempo, no entendería Comte por qué seguía sucediendo, aunque seguía sucediendo en la época de Comte, ¿no? Pero él, desde su mundo universitario, desde su perspectiva, eso ya marca un estadio muy atrasado de pensamiento. Y también el estadio metafísico. Cuestiones abstractas. Creo que Comte trataba de ver, ¿no?, una sociedad del futuro plenamente dominada, ¿no?, o ejercida, ¿no?, organizada a partir del pensamiento científico. Los científicos eran quienes iban a, digamos, gobernar este mundo y, bueno, evidentemente quien iba a llevar a cabo este gran ejercicio de gobernanza y de control desde la perspectiva de Comte era el sociólogo, ¿no? Quien iba a ser el gran, digamos, el condensador y concentrador, no sé si exista la palabra, pero bueno, en quien se iba a concentrar, digámoslo así, el ejercicio de comprensión del espacio mundo y el ejercicio de control social de poder. Hasta ahí, la teoría de los tres estadios. Creo que podemos seguir avanzando en otros temas importantes. Hay otros temas importantes como el orden y el progreso y algunos otros conceptos importantes de los cuales voy a hablar ya para terminar este podcast. Decía Comte que el positivismo no va a ser el único medio para garantizar el orden y el progreso. Y creo que el discurso de Comte es muy oportuno para lo que estaba sucediendo en Francia, ¿no? Porque precisamente estaba en un proceso de reconstrucción después de los diversos movimientos sociales que había tenido, de las cuestiones napoleónicas, ¿no?, del derecho, por ejemplo, también, y sus revoluciones, etc. Necesitaban un discurso que los pudiera impulsar. De ahí que se hablaba de orden y progreso en el discurso de Comte, que incluso es la gran bandera del positivismo, ¿no?, que llega incluso a México. Llegó de mano de Porfirio Díaz en su época, ¿no? También está dentro del estadio de tiempo, ¿no? De hecho, algunos pensadores importantes mexicanos estudian directamente con Augusto Comte en Francia y traen el pensamiento positivista y lo instituyen incluso en algunos bachilleratos, ¿no?, el pensamiento positivista, incluso algunos bachilleratos mexicanos, preparatorias de la Universidad Nacional, tienen este lema como uno de sus lemas
importantes y fundantes, ¿no? Como es la cuestión del orden y progreso. Vamos a encontrar este lema también, por ejemplo, en la bandera de Brasil. También ahí está el pensamiento positivista y podríamos decir ya moderno, ¿no? Desde la perspectiva de Comte. Comte decía que en relación al orden y al progreso, ¿no? Decía que el orden era una restricción del desorden. No tendríamos que, dentro de estas sociedades positivistas, estas sociedades modernas, tendríamos que llevar a cabo una restricción del desorden a través de distintos sistemas de organización de la sociedad. Y solamente así, a través de esta organización de la sociedad, íbamos a poder llevar a cabo el siguiente elemento, que es el progreso. A través del orden vamos a progresar. Y decía que el progreso es la extensión del conocimiento y la perfección de la relación entre las partes del sistema social. Es decir, tenemos que buscar elementos de conocimiento de la sociedad, perfeccionar precisamente la relación que se da al interior de la sociedad, y así vamos a poder ordenarla. En la medida que nosotros nos conozcamos y vayamos conociendo nuestras relaciones, vamos a ir progresando. La idea era progresar, la idea era construir un nuevo mundo, digámoslo así, una nueva forma de organización para poder lograr precisamente un mejor estadio de sociedad, el estadio, por ejemplo, el estadio positivo, ¿no? Del cual estamos hablando. Comte, dentro de su forma de pensamiento, recordemos que mencionaba yo al inicio de esta grabación que él relacionaba mucho la física con la sociología, con el estudio de lo social, la alternativa que encontró en ese momento. Y encuentra, por ejemplo, el concepto de dinámica social. Es cuando la sociedad progresa y se presenta un proceso evolutivo del conocimiento, es decir, un tránsito de sociedad regida por la ciencia. La dinámica social se basa principalmente en la ley de los 3 estadios, es decir, nos habla de una evolución. La dinámica social precisamente es lo que requiere una sociedad para progresar. Es llevar a cabo estos tránsitos de dejar atrás ya formas rústicas, distantes al pensamiento científico, dejarlos atrás y entrar a una forma de pensamiento en la cual nosotros podamos comprender al mundo desde la perspectiva científica. Evidentemente, no siempre es posible. Evidentemente a mucha gente no le gusta que podamos explicar a la sociedad desde una perspectiva más concreta. ¿Por qué? Porque eso incluso muchas veces evita un ejercicio de dominación, muchas veces a través de una argumentación mucho más teologista, incluso religiosa, se puede llevar a cabo un ejercicio de dominación. Comte decía, nosotros tenemos que adoptar a la ciencia como una forma de organización, de conocimiento, y solamente así vamos a poder trascender como especie, como raza humana, vamos a progresar, y tenemos que dejar ya atrás esta retórica que tanto daño le ha hecho a la humanidad y que muchas veces lo que hace es retrasar precisamente el avance de la sociedad, para tratar de encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, para tratar de identificar la cura a enfermedades que incluso, hoy en día están muy presentes, ¿no? Las enfermedades, y precisamente estas formas de pensar metafísicas, teologistas, míticas, ¿no? Le hacen mucho daño a la sociedad. Entonces, el pensamiento que nos dice Comte, tendríamos que empezar a generar esta forma de pensamiento científica, dejar a un lado la metafísica y la teología para centrarnos directamente en la ciencia, para poder también dejar un poco de lado el ego de los dioses y pensar directamente en la sociedad, ¿no? Es precisamente este pensamiento positivista. Y por último, voy a hablar del concepto de estática social. Dice, la investigación de las leyes que gobiernan la acción y la reacción de las diferentes partes del sistema social significa observar la estructura de la sociedad, su función, la relación y la armonía en el equilibrio. No, es sumamente exigente esta idea de la estática social, conocer las leyes que gobiernan la acción y reacción de las diferentes partes del sistema social, ¿no? Es un sistema demasiado
integral, ¿no? Primero, la sociedad, que es la evolución, y la estática social es identificar precisamente cuál es el punto que guarda entre una estructura y otra y cuáles son los elementos que unen a las estructuras sociales, ¿no? Comte tenía un mapa sumamente elaborado de pensamiento que evidentemente trasciende a nivel mundial. Era una necesidad del mundo en esta época. Y Comte llegó precisamente, se dice que no hay que llegar primero sino saber llegar, como diría José Alfredo Jiménez, pero también muchas veces tiene que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para poder trascender. Y Comte cumple precisamente con esta perspectiva. Habíamos dicho al inicio, no es el mejor de todos los sociólogos, sin embargo fue el que llegó y dijo, esta es la sociología. Le tocó a él fundar la sociología, tiene una estatua en las universidades francesas. A lo mejor sí, podrá haber personas que hablen de sociología que nunca mencionen a Comte, pero creo que es importante recuperar la memoria histórica de la sociología. Es una de las disciplinas más importantes a nivel mundial, de las, digamos, materias o asignaturas más antiguas que se imparten en la Facultad de Derecho de la UNAM, incluso desde antes de la existencia de la Facultad de Ciencias Políticas y la carrera de Sociología. En la Facultad de Derecho de la UNAM nosotros ya enseñábamos sociología y somos parte de esta gran tradición. Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a llegar ya. Creo que es una buena oportunidad de adentrarnos un poquito en el pensamiento de Comte. Evidentemente podríamos hablar un poquito más sobre la moral, etcétera. Sin embargo, bueno, ya no voy a saturar tanto el podcast. Solamente quería mencionar, ¿no?, la historia de Augusto Comte. Muchas gracias, buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Y bueno, vamos a reencontrarnos próximamente. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Interacción simbólica. They say that every day the universe expands, and we discover certain things that we don't understand. Well, dark matter ain't the only mystery at hand. I'm wondering how I got a girl like you to say that I'm her man. It's a statistical anomaly, but girl, you've got me. Gravity is pulling me to your heavenly body. No astronomical phenomenon could ever stop me. You've got a smile that every star in the galaxy copied. The constellations couldn't make as beautiful a pattern. The conversations every night I ring you up like Saturn. The telescopes tell us folks that you're the coolest view. A supernova scooting over to make room for you. Cause you eclipse every wonder of the cosmos. It's almost unfair to them, but you're the one I want most. It's a miracle that Galileo never found you. If he did, he'd say the universe revolved around you. Fly me to the moon and let me play